Bueno, ¿empezamos? Amén. Bueno. Espíritu Santo, gracias por esta noche que tenemos juntos. Ayúdanos a entender y a recibir esto. En el nombre de Jesús lo recibimos con mansedumbre, con humildad. Y Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. La razón por qué esta lección es difícil es porque esta lección tiene que ver con la idolatría. Con la idolatría. Y cuando nosotros pensamos en idolatría, pensamos en un muñeco, pensamos en una estatua, no sé en qué pensamos. Pero vamos a ver lo que arranca en el capítulo 17 del libro de los Jueces. Hemos concluido con todas estas liberaciones, con estas intervenciones que Dios hace en el pueblo de Israel a través de los jueces que fueron levantados con ese propósito, para liberar a su pueblo. Y el último libertador, el Sansón, bueno, solamente fue libertador de nombre. Pero quiero a ver si le puedo explicar esto. Todas las debilidades de Sansón no fueron como simplemente las debilidades de Sansón. Fueron un conjunto de debilidades que tuvieron todos los demás jueces. Y el último, que fue Sansón, las tuvo todas. Las tuvo todas. Es como que en este libro de Jueces estamos viendo la crisis de liderazgo en Israel debido a la idolatría. Y al primer juez le va bien, y al segundo le va un poquito menos bien, y al tercero le va menos bien, y terminamos con Sansón. Y yo quiero que ustedes entiendan que Sansón es como, y así está escrito el libro de Jueces, Sansón es como la recopilación de todas las debilidades que tenían los jueces. Desde el principio, esta debilidad tuvo la culminación. Las debilidades de los jueces tuvieron su culminación en alguien que era famoso por su fuerza, pero su fuerza no hizo nada, mucho, para liberar al pueblo de Dios. Y por mucho que quiso exhibir su fuerza, su poder, con las maravillas que hizo, no se aplicó, la fuerza de Sansón no se aplicó en la manera correcta. Es posible usar el poder de Dios en una manera equivocada. Le voy a avisar que esta lección es para, si ustedes no entienden alguna de estas cositas, esta lección es para los que tienen oídos, para oír. ¿Está bien? Pídale al Espíritu Santo que le dé oído para oír. Porque es posible usar el poder de Dios en una manera equivocada. Y porque hay muchas personas que han habido en la historia de la iglesia que han tenido dotes y han tenido unciones y han tenido gracia de Dios, habilidades de Dios, y abusaron de ellas. Y para su propia glorificación. ¿Se acuerdan que Sansón era porque se quería vengar de todo el mundo? Y con Sansón termina la historia, toda la historia estas de liberaciones. No hay más liberación en el libro de Jueces. Ha sido como una bajada, una descendida, y termina con el cautiverio del propio libertador. Es decir, el propio libertador que se suponía que tenía que libertar al pueblo, terminó cautivo. En lugar de liderar, terminó cautivo. Y llegamos ahora a este capítulo 17, hasta el final del libro, y nos encontramos con una situación nueva. Pero no es nueva, es la culminación de todo lo que ha venido sucediendo.
Ya no es más el pueblo de Israel cayendo en opresión en las manos del enemigo. Y tampoco clamaban al Señor cuando estaban oprimidos y Dios levantaba a un libertador. Ya no tenemos más que esto después del capítulo 17. Pero tenemos a partir del capítulo 17 algo interesante. Dos cosas vemos. La primera, dos cosas. ¿Está bien? Dos cosas. La primera es el estado del alma de este pueblo que llega a un punto que abandona a Dios a tal manera que se le manifiesta todo lo que tienen en su corazón. Y dos, porque se le manifiesta eso, que abandonaron a Dios, abandonaron la verdadera adoración, abandonaron al Dios de Israel. Entonces, fíjese lo que sucede. Cometen violencia contra sus hermanos y hermanas. Mire qué combinación que hay ahí. Abandonamos la verdadera adoración a Dios, el verdadero servicio a Dios, y el resultado es que empezamos a cometer violencia contra nuestros hermanos. Como que tenemos que desquitarnos la angustia y el dolor de haber abandonado a Dios, y entonces nos desquitamos con nuestro hermano. Esta, ahora, es la historia de la idolatría introducida entre el pueblo de Israel como un sistema regular, como algo normal. Ustedes saben que a través de todo el libro de Jueces, el pueblo de Israel cometía idolatría. Se olvidaban de Dios y entonces caían en idolatría, sirviendo a los dioses paganos de la tierra. Pero como que se arrepentían y Dios le tenía misericordia y los liberaba. Acá ya se terminó esto. Acá ahora ellos adoptan idolatría como algo normal. Y esta idolatría, le voy a decir más, esta idolatría no para hasta los días de Samuel, del profeta Samuel. Ya salten todo hasta el profeta Samuel. Mire esto, hasta ahora hemos estado viendo cómo venían enemigos de afuera, enemigos externos, y los oprimían. Ahora, desde este capítulo en adelante, vamos a ver el estado del corazón del pueblo de Israel, que es más malo, que era más malo, más negativo, más dañino que los enemigos entrando de afuera. Era tan malo como la peor esclavitud en la que fueron oprimidos por un enemigo. Es idolatría lo que vamos a ver ahora. Pero no es una idolatría adorando a los Baales, adorando a Astarot, los dioses de las naciones, de los países que los estaban rodeando. Vemos a dioses, miren lo que le voy a decir, vemos a dioses de una fabricación doméstica. Eran dioses que ellos creaban. Y esto nos va a hablar a nosotros, cuidado. No era apostasía en el sentido de que todo lo de Dios iba a ser rechazado. No eran hombres que traían otros dioses, eran los propios israelitas. Hombres que se creían que eran muy devotos a Jehová. Pero hacían sus dioses. Y aquí vamos a examinar esto. Porque en la parte final de este libro, el pueblo de Israel llega a un estado de alma tan bajo y desarrollan esta apostasía de un aspecto horrible, más horrible que la idolatría que venía de afuera. Veamos cómo comienza. Mire cómo comienza. En Jueces 17, versículo 1, ¿no? Dice que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre:
los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, robados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición, y ahora pues yo te lo devuelvo. Aquí hay un hijo que le roba 1100 ciclos, es un montón de dinero, dicho sea de paso, mucho dinero. Le roba a su madre y la madre maldice al ladrón, no sabiendo que el ladrón era el hijo. Y maldice al ladrón que le había quitado las 1100 piezas de plata, mucho dinero otra vez. Lo maldijo y lo encomendó al castigo de Dios. Maldecir significa, yo te maldigo, pero que Dios haga justicia sobre tu vida. Este muchacho que le robó, Micaías, no tiene temor de robar, entendiendo que esto está en contra de la ley. Solamente le teme a la maldición de su mamá. A eso sí le tiene miedo. No le tuvo miedo a robarle a la madre, pero le tuvo miedo a la maldición. Ahora usted se empieza a dar cuenta que ellos ya estaban tan penetrados por las religiones paganas que ya esto de las maldiciones, todo esto era algo normal. Y por el temor a la maldición de la madre, confiesa su pecado. No lo confesó por arrepentimiento. Entonces él robó, lo escondió y bajo ese terror de la maldición tiene miedo de mantenerlo, de guardarlo y se lo devuelve a su mamá. Y ella muy piadosamente, aleluya, recién acababa de maldecir. Ahora lo bendice. Y no por el arrepentimiento que había restaurado la cosa robada, sino porque la mujer recuperó el dinero. Es decir, no lo bendijo porque yo te bendigo. No, estaba contenta porque recobró el dinero. Y mire bien esto. Aquí hay otra violación de la ley. No solamente que robó, no solamente que maldijo. La ley determinaba que si alguien robaba tenía que devolver el 120%, no el 100%, el 120% le tenía que agregar una quinta parte. Y ella ahora lo bendice en el nombre de Jehová. Y le dice que ella se lo había dedicado a Jehová para el extraño uso de hacer una imagen de talla y una de fundición. Las imágenes de talla se hacían de madera y la de fundición se hacía de metal. En la manera en que está escrito esto, era una imagen y posiblemente era de madera, pero después cubierta en metal. Y entonces dice que él le devuelve el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesto, escúcheme bien ahora, fue puesto en la casa de Micaías. Consagra el dinero que tenía, la muy espiritual, para hacer una imagen tallada. Esto era absolutamente prohibido. La ley determinaba que era prohibido hacer una imagen de nada que está en la tierra, nada que está en el cielo, nada que está debajo de la tierra, nada que está en el mar. No se podía. Y ella hace... Ustedes entienden que este no es el pueblo filisteo, este es el pueblo de Israel. Tan lejos se habían ido. Tan lejos. Y esto está absolutamente prohibido. Pero escúcheme bien ahora, mire esto. Ella no lo da todo. Tenía 1100 ciclos, solamente usan 200. Porque escúchenme bien ahora lo que le voy a decir. Porque nunca encontramos ninguna idolatría, ningún Dios que el hombre se hace con sus manos, que cuesta todo. No. Se lo voy a repetir.
la idolatría, dioses que hacemos nosotros. Cuando la gente le da a esos dioses falsos, no le dan todo. Hay gente religiosa que va a la misa, que va a reuniones, hace su partecita y no le da todo. Después salen y viven como diablos. Porque la idolatría tiene esa característica. Solamente el Dios verdadero te pide todo. Pero los ídolos no te piden todo. Porque te dejan que hagamos como nosotros queremos. Es muy importante notar a este hombre, Micaías. Dice que era un hombre del monte Efraín, el monte Efraín, cuyo nombre era Micaías. Uno pensaría, ¿no?, que con ese nombre, Micaías, Micaías, sería una prueba contra toda forma de idolatría, porque el nombre Miqueas o Micaías significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Y solamente con ese nombre sería suficiente de rechazar cualquier asunto de idolatría. ¿Quién es como Jehová? Imagínense ustedes, ese era el nombre de este hombre, de este muchacho. Sin embargo, no. La madre toma 200 piezas de plata, de la plata que le devuelve, y ordena una imagen y la instala en la casa de su hijo. Este muchacho era de la tribu de Efraín. Esto también exige que le prestemos atención, porque el tabernáculo de Dios fue establecido en Efraín, en Silo, que era de la tribu de Efraín. Y la tribu de Efraín significa fructífero. Y Efraín representaba las actividades, las obras de la vida de Dios. En contraste con Judá, por ejemplo, Judá representaba las verdades, la revelación de las verdades divinas. Es decir, Efraín representaba las obras, el trabajo, el esfuerzo. Y Judá representaba, lógicamente, la casa de alabanza, la adoración, la vida espiritual, representaba las verdades reveladas. Y Efraín representaba las obras. Y entonces este muchacho, siendo de Efraín, ustedes saben que Dios, por ejemplo, el Salmo dice que Dios eligió al monte de Sión, no a Efraín. Eligió, la presencia de Dios eligió al monte de Sión que está en Judá, porque dice, yo voy a descansar ahí, voy a morir, voy a descansar para siempre, porque así lo deseaba. Entonces Judá representa la verdad divina, la alabanza, la adoración que fluye de un corazón lleno de la verdad. Pero Efraín, que significa fructífero, representa el caminar, la actividad de la vida divina, que es el resultado, ¿no?, de la fe en el Señor. Pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, el ejemplo de María y de Marta. ¿Se acuerdan? María, la ilustración de María, que estaba a los pies de Cristo, representa la tribu de Judá. Que querían la verdad, querían la revelación, querían la palabra viva. Y Marta, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Ella representa lo que era Efraín. No, Marta no estaba haciendo nada malo. Lo que pasa es que no entendía lo que la hermana estaba haciendo. ¿Me entendió esta? No condenemos a Marta, porque alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer las cosas. El problema de Marta no era que, el problema de Marta era que no entendía lo que María estaba haciendo a los pies de Cristo. Y se enojó. Por eso Efraín siempre envidió a Judá. ¿Saben que históricamente siempre fue eso? Efraín siempre envidió a Judá. Cuando ¿se acuerdan en la guerra que tuvo Gedeón? Efraín, después que terminó todo, vinieron los de Efraín y se enojaron. ¿Por qué no nos llamaste? ¿Por qué no nosotros queríamos estar ahí? ¿No? Porque ellos siempre querían trabajar, querían hacer algo. Y aquí
vemos a un hombre de Efraín, un hombre fructífero, de servicio, de trabajo, quien es el introductor de la idolatría al pueblo de Dios. ¿No es interesante esto? Escúcheme bien. Esto es difícil decirlo, es difícil. Pero la gente que trabaja mucho, que se esfuerza mucho y no buscan a Dios con su corazón, que no buscan la comunión, la adoración, la intimidad, la intercesión, siempre están trabajando, tienen un peligro de caer en idolatría. Ahora se lo voy a mostrar. Porque el que trabaja, es decir, es muy fácil caer en orgullo. Y ahí cuando entra el orgullo vamos derecho a la idolatría. ¿Qué es esta idolatría que nosotros tenemos acá en esta parte de Jueces? Es levantar a un Dios falso en lugar del verdadero. Es permitir que las actividades de la vida de Dios en el alma alejen a uno de la verdad de Dios. Y por tanto, este servicio trae mucho orgullo, ¿no? El pensamiento, la raíz de toda idolatría es la elevación de mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Ahí comienza la idolatría. Es hacer un Dios propio. Y cuidado, porque aquí no estamos hablando de un muñeco con 4 cuernos, con una cola. No. El pueblo de Israel le dijo a Aarón, haznos un Dios, haznos un muñeco. Y Aarón le dijo, no, y lo convencieron. Y al día siguiente se apareció el becerro de oro. Y después que hicieron el becerro de oro, ¿sabe lo que dice Aarón? Aarón dice, mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Y llamaron al becerro Jehová. Es decir, el hombre hizo a un Dios a su propia imagen. Hoy estaba hablando con un grupo de hermanos de Dios y no sé, como que siento que la gente hoy están adorando a un Cristo según su propia moda, adorando a un Dios, a un Cristo que ellos mismos han fabricado a partir de sus propios pensamientos y le llaman por el nombre del Dios viviente, del Cristo, de la gloria. Este hombre Micaías, dice el versículo 5, y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. A mí me impactó eso, que él hizo casa, y la casa de dioses es la palabra santuario. Hizo un santuario con esta imagen. Y no solamente eso, pero hizo un efod. El efod era el manto que se ponía el sumo sacerdote. Y terafines eran ídolos familiares, eran muñequitos familiares que tenían que ver con lo que había pasado en la familia. Y consagra a su hijo para que fuese su sacerdote. Esta casa para Micaías era la casa de Dios, la casa de Jehová. Pero en esa casa hay una imagen. Una imagen. Y tiene la prenda sacerdotal, tiene las imágenes familiares, personales y sobre todo, como hay una imagen, tiene que haber un sacerdote. Necesitaba un sacerdote. Y entonces nombra a sus propios hijos, a uno de sus propios hijos como sacerdote. Él no era de la tribu de Leví, él era de Efraín. ¿Cómo va a ungir a un sacerdote? Siempre, escúcheme bien, siempre cuando hay idolatría,
la gente busca un sacerdote. ¿Sabe lo que es un sacerdote? Alguien que se pone entre Dios y el hombre y la persona. Buscan a alguien que ore, que le ore, buscan a alguien que le ministre, y cuando entramos en esa actitud que siempre buscamos a alguien que nos dé, que alguien que nos bendiga, que alguien que nos ministre, que alguien que nos ore, ya estamos camino a... Y hay ministros que se prestan a eso, hay ministros que se prestan a decir, vengan a mí porque yo voy a orar por ustedes y yo voy a hablar, voy a hacer que esto y que el otro. Eso es camino a la idolatría. Pero de repente, ¿sabe lo que sucede? Micaías encuentra algo mejor que un sacerdote de su propia fabricación. Ahora viene un sacerdote de Dios, un levita. Y dice en el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está, ahí te define. Hacían lo que se le daba la gana. Y entonces de repente cambia la historia y dice así, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Es decir, este muchacho era un levita, pero vivía en Belén. Belén no era una ciudad levítica, no era. Yo no sé lo que estaba haciendo este levita en Belén. Belén no era una ciudad levítica. Nosotros tenemos en la lista del territorio de Israel los nombres de las ciudades levíticas donde tenían que vivir los levitas. Este vivía en Belén, es decir, estaba fuera de foco, estaba desubicado. Y entonces este hombre, ¿qué hace? Se va de la ciudad de Belén porque está desubicado para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. En Belén no le fue bien, dice, bueno, me voy a buscar otro lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Aquí viene un levita de Belén. Los levitas se suponía que los levitas le enseñan a la gente la ley, la Torá. Eso era lo que hacían los levitas. Pero aquí hay un hombre que deja el lugar de Judá, de la fe, de la verdad divina, de la revelación, de la adoración, y viene porque está inquieto, está descontento, está insatisfecho, en busca de algo mejor para sí mismo. ¿Se acuerdan del esposo de Noemí? El esposo de Noemí, Elimelec, también era de Belén. Y como no le iba bien a Belén, se fue. Y a los que se van de la casa del pan, no les va bien. Y este también. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Este era un joven. Dice, serás para mí padre, es decir, líder y guía espiritual, y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año. Qué barato. Vestidos y comida. Y el levita se quedó. Se conformó con 10 siclos. No se olviden que este había robado 1100 siclos. Y la mamá, mire, la mamá usó 200 siclos. Y lo demás se lo devolvió a él, porque lo bendijo. El tipo tenía dinero. Y al levita le dijo, yo te pago 10 nada más por año. Por año. Entonces Micaías dice, yo necesito un levita. ¿Por qué? Porque este levita es un intermediario, es un mediador entre yo y Dios. No se olviden que esa era la función de los levitas en aquel tiempo. Parece algo fácil de hacer, pero un hombre que ha hecho su propio Dios seguramente puede consagrar a un sacerdote para cuidar de su Dios. Y Micaías concluye todo el asunto con una declaración. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Hay mucha gente engañada, ¿sabe? Que porque las cosas le van bien, se creen que Dios los está bendiciendo y que todo iba a ir bien. Y no es así. Aquí está este levita inquieto que va a mejorar su posición,
Pero él es solamente un levita. Escúcheme bien ahora, este punto que le voy a dar es bien importante. Él solamente es un levita, no es un sacerdote, es un levita. El hombre lo hizo sacerdote, pero este joven no es un sacerdote, es un levita. El levita no era un intermediario, un intercesor entre Dios y el hombre, solamente el sacerdote era el intercesor. El levita no era. El levita, la función del levita era enseñar la palabra de Dios y preparar los sacrificios para dárselo al sumo sacerdote para que el sacerdote los ofrezca. Y aquí está la oportunidad. Y escúchenme bien ahora lo que le voy a decir. Cuando un levita quiere tomar el lugar de un sacerdote, problemas serios. Y también hay un pueblo que está dispuesto a que cualquiera le sea sacerdote. A la gente, tengo que decir la verdad, ahora, directa. El corazón de la gente, a la mayoría de la gente nuestra no le gusta estar cerca a Dios. No quieren pagar el precio. Le gusta mucho que alguien esté entre él o ella y Dios. Lo único que uno tiene que hacer es, después de una reunión, es decir, vamos a orar. Y pasan un montón de gente a recibir oración, a recibir una palabra. Perdónenme, y yo me pregunto, ¿y qué? ¿Estás hablando con Dios? ¿Dios te está diciendo algo? ¿Por qué siempre tenés que ir a buscar como un sacerdote para que te diga? Y hoy, porque hay idolatría en nuestros medios, hay levitas que quieren ser sacerdotes. Yo como ministro no soy sacerdote de ninguno de ustedes. Yo tengo un sacerdote que se llama Jesús. Él es nuestro único intercesor. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ningún hombre es sacerdote. Nosotros somos levitas. ¿Qué era el levita? Preparaba el sacrificio. Mataban los animales, lo limpiaban, lo preparaban y después lo ofrecían en el lugar del pueblo. Y nosotros como creyentes también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no somos sacerdotes de nadie. Hoy le voy a decir algo, mira, y no voy a tocar esto, pero hay demasiados apóstoles que quieren ser sacerdotes. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Y esto se está yendo para el lado de la idolatría. Y ustedes lo saben, porque hay apóstoles por todos lados. Y hay muy pocos apóstoles genuinos. Estos son levitas que quieren ser sacerdotes, como este muchacho. Le dije que esto era difícil, esta lección es difícil. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo. Que nadie se atreva a usurpar el lugar de Cristo. Que nadie. La otra clase de sacerdocio, ¿sabe quién la tiene? Nosotros. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Nosotros podemos ir directamente, tenemos acceso directo a Dios, no necesitamos de ningún intermediario. Usted sabe lo que dice Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros todos somos sacerdotes. No necesitamos ningún sacerdote que interceda por nosotros. Aquellos que vienen de un trasfondo católico, ustedes saben cómo es el asunto. El sacerdote tiene que hacer todo, se tiene que parar delante del altar, tiene que los sacramentos y él es el que reparte la gracia de Dios. ¿Desde cuándo se ve eso en la Biblia? Eso se terminó.
Ahora nosotros somos un pueblo de sacerdotes, pero acá nosotros vemos algo. Vemos que el levita que quiere ser sacerdote va camino a la idolatría. El levita preparaba el sacrificio para que el sacerdote lo pueda ofrecer. Y el verdadero ministerio es preparar materiales de verdades para el pueblo de Dios, a fin de que el pueblo de Dios, entonces, recibiendo la verdad, pueda presentarlos como un sacrificio de su corazón. Pero ahora este levita es instalado como sacerdote por alguien que se inventó una imagen, un dios, con sus propias manos. Y el levita sirvió en la casa de Micaías como sacerdote al lado de esa imagen. Y ahora entendamos algo. Micaías hizo y equipó ese santuario por la misma razón, por la misma razón que tuvo para robarle el dinero a su mamá, para enriquecerse. ¿No ve lo que dijo él? Ahora yo estoy acá, tengo un levita, Dios verdaderamente me va a multiplicar, me va a enriquecer, porque yo hice esto. Cree que si cumple con el culto, este tipo de culto, que Dios lo va a prosperar. Y el santuario que levantó Micaías no le va a traer bendición, le va a traer pérdida, le va a traer desastre. Escúchenme bien, cualquier tipo de servicio que se entromete en el santuario sagrado del corazón de un creyente y trata de dictarle al creyente en cuanto a su adoración, es el levita convirtiéndose en sacerdote. ¿Es serio esto? Esto para nosotros es un desafío. Es el desafío de buscar a Dios nosotros, buscar a Dios. Nosotros no necesitamos ningún ministro, ningún sacerdote, necesitamos a los ministros que son levitas, que nos dan de comer, que nos enseñan la palabra de Dios, pero sacerdotes somos nosotros. Y nosotros tenemos el altísimo privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pueblo de sacerdocio. Y cuando hay un sacerdote hecho por el hombre, hay un Dios hecho por el hombre detrás de ese sacerdote. Hay un ídolo. Yo le voy a hacer una pregunta. Hoy, ¿encuentran al Cristo, a Jesucristo que se presenta? ¿Se presenta el Cristo de Dios o el Cristo del hombre? Porque parece ser que el Cristo del hombre parece ser que es el Cristo, el Papá Noel, el que te arregla todos los problemas. Esto es un dolor para mí, porque después de todo lo que Cristo hizo, nosotros ahora nos inventamos a un Cristo inventado por nosotros. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros mandoneamos a Cristo por todos lados. Señor, haz esto y el otro, cuando tendría que ser al revés. El que nos tiene que mandonear es Él. El que nos tiene que ordenar es Él. Él nos tiene que decir lo que tenemos que declarar, no que yo le digo a Él lo que tiene que hacer. Yo no le puedo decir a Él lo que tiene que hacer, que Él me diga a mí lo que tengo que hacer. Pero este Cristo presentado por los hombres, especialmente en los medios y todo, es un Cristo que está a las órdenes de cada creyente. Ese Cristo no es supremo, ese Cristo no es central en la vida del creyente. Es un Cristo inventado por los hombres. Es un Cristo con un carácter formado por la gente, por los pensamientos del hombre, en cambio de un Cristo Jesús que nos es presentado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Ese Jesús es el Señor Todopoderoso. ¿Sabe lo que dice Pablo en Colosenses? Que tenemos que poner nuestra mirada
en las cosas de arriba, pero espere, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cuidado, porque cuando buscar las cosas de arriba tiene que ver con el señorío y la supremacía de Cristo, porque Él es el que está sentado allá arriba. Él es el que está sentado. Él es la cabeza. Él es el que tiene toda autoridad. ¿Me entienden? Estamos hablando de un Señor Jesús Todopoderoso. Yo no sé, ustedes saben bien, en las iglesias por ahí, en las basílicas, catedrales, siempre tienen un Jesús medio muerto, sangrando, crucificado. Es un Señor un soberano, Jesús, el Rey soberano. Es un Señor santo. El hombre se ha inventado a un Cristo en 2000 años de historia, se ha inventado un Cristo, no sé, es un Cristo deformado. Y siempre hay un sacerdote que te está diciendo cómo es Cristo. Y hay un sacerdote que te ayuda a adorarlo. Y cuando sucede esto, estamos abriendo la puerta a la idolatría. Que dicho sea de paso, idolatría está compuesta por dos palabras. Interesante. Ídolo y después latría. ¿Saben qué palabra nosotros sacamos de latría? ¿Saben qué palabra sacamos? Ladrón. Ladrón. Porque cuando cometemos idolatría le estamos robando. Le estamos robando a lo que Él se merece. Y ahora esta idolatría comienza a extenderse hasta que se lleva toda la tribu de Dan. Termino. El lunes próximo seguimos. Pero mire esto. Latro en latín, exactamente. Ladrón. Sí. Hay siempre en 1900 años de historia que tenemos como iglesia, esto fue nuestro enemigo. No fueron los enemigos de afuera, no fue Roma, no fueron no, esto fue el enemigo. Esto. Las falsas doctrinas que se metieron, las idolatrías, los ídolos ladrones, eso mismo, ahí está. Y nosotros, en estos próximos días, vamos a tener que prestarle mucha atención a esto. Cada uno de nosotros tiene unas ansias de reunirnos, de juntarnos otra vez en nuestras iglesias, con nuestros hermanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ¿qué necesitamos? El creyente simplemente se quiere reunir para celebrar, pero no porque necesitamos algo. Hay creyentes que yo los escucho hablar. Que me hace falta. No podemos idolatrar. Mire lo que le voy a decir, ¿está bien? Hay personas que idolatran la Biblia. ¿Saben eso? Sí. Hay personas que idolatran la Biblia. Es un ídolo para ellos. La palabra, la Biblia. Y están metidos en la Biblia y en la palabra y en el conocimiento intelectual de la palabra de Dios y están idolatrando la Biblia. Dios es un Dios que existía antes de la Biblia. Antes de la Biblia estaba Dios, el Dios Todopoderoso. Antes de la Biblia estaba la palabra, el Logos. Y ustedes saben bien que hay gente que idolatra la Biblia. Y con la Biblia juzgan a todo el mundo. Han hecho de la Biblia un ídolo.
Cuando la Biblia, la palabra de Dios es espíritu y verdad. No es solamente verdad, es espíritu. Y tiene que llevarnos a una comunión con Dios, a un conocimiento íntimo de Dios, del corazón de Dios. Hay gente que idolatran a la iglesia, ustedes saben. La iglesia es todo. Yo escucho a los religiosos hablar y es todo la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Hermanos, no es la iglesia, no es la Biblia, es Cristo. Es Cristo. Sí, el Cristo de la Biblia. Sí, el Cristo de la y fíjese cómo es la iglesia. No quiero ampliar esto, pero porque ya está, ya tenemos que cortar. Pero mire bien, la iglesia es el cuerpo. Pero ¿sabe qué hay encima del cuerpo? La cabeza. El cuerpo no es nada sin la cabeza. Nada. Este es Cristo. Y nosotros vamos a aprender de esto. Y en estos últimos capítulos de Jueces hay unas lecciones profundísimas. Profundísimas, profundísimas, profundísimas. Porque si hay algo, ustedes saben bien que en la historia de Israel, la idolatría siempre fue la caída. Siempre fue la caída. Y en la historia de la iglesia, después de Cristo, la iglesia siempre también fue de idolatría. Es decir, siempre tratando de reemplazar la centralidad de Cristo en nuestra vida con otras cosas religiosas, con otros elementos religiosos, eclesiásticos. Y nosotros no podemos. El creyente va a madurar en esta temporada. Y vamos a entender que solamente es Cristo. Cristo es el centro y el significado de todo. Quiero solamente dejarles con las palabras del escritor a los Hebreos, que dice que Dios en tiempos pasados le habló a los padres y a los profetas, y ¿sabe la palabra que el escritor usa? En pedacitos, en muchos pedacitos. En muchos pedacitos, dice en muchas partes, pero la palabra es pedacitos, en muchos pedacitos. Pero en estos últimos días ha hablado en Cristo, en su Hijo, el cual constituye la imagen. Mire lo que está diciendo, todo lo que Dios habló antes de Cristo eran pedacitos, pedacitos. Ahora, ¿en qué habló? ¿En la iglesia? No, habló en Cristo, en la persona de Cristo. Y todos los tesoros y el conocimiento y la sabiduría de Dios fueron todas puestas en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo y busca a Cristo y ama a Cristo y conoce a Cristo, a Jesús, lo tiene todo. Y no necesita ningún sacerdote que interceda a su favor. Sí, oramos los unos por los otros para animarnos, pero si vamos a orar los unos por los otros, vamos a animarnos a buscar a Dios. Que Dios te hable, que Dios te muestre, que Dios te guíe, que Dios te fortalezca. ¿Para qué? Para que desarrollemos una relación con el Señor, con el Supremo, el que está sentado a la diestra del trono de Dios, que es una relación sólida. Miren que este libro de Jueces así termina, con estas verdades. Esto no es historia de Israel. Esto es palabra para nosotros, palabra viva para nosotros. Amén. Yo quiero que ustedes sepan personalmente que para mí este tema, la centralidad de Cristo y la supremacía de Cristo, este es el tema de mi vida. El tema de mi vida. Porque después de ver cómo la gente hace esto y los hermanos esto y las iglesias hacen esto, y hemos tratado de todo. ¿Por qué no volvemos a Cristo? A la centralidad de Él, a la total confianza de Él, a la total fe en Cristo Jesús. Amén.
Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Revela más esta palabra a cada uno de nuestros corazones. Sí, revela más. Profundiza esta palabra más. Redarguye nuestro corazón. No queremos ser idólatras, no queremos tener a un Cristo inventado por hombres, formado por hombres, por tradiciones humanas. Espíritu Santo, revélanos siempre a Jesús en nuestra vida, a aquel que está sentado a la diestra del trono de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy es miércoles, nosotros tenemos reunión acá. A ver qué hora es. Las 7. Y dejar de grabar.